La madre dejó a su hija en la carretera y le dijo que viviera con los animales en el bosque. Cuando la niña regresó a casa después de una larga caminata, rompió en llanto al ver quién estaba dentro de su casa. Elisa y Amalia se sentaron en el porche de la casa sencilla, donde el sol de la mañana iluminaba suavemente sus rostros. Compartían una comida de tortillas y frijoles, un plato común, pero que tenía un sabor especial debido a la compañía mutua. Elisa, con sus grandes ojos castaños brillando de entusiasmo, hablaba sobre sus sueños y planes para el futuro. «Mamá, quiero estudiar medicina. Quiero ayudar a las personas así como tú siempre lo has hecho por mí», dijo Elisa mientras mordía una tortilla. Amalia sonrió, sus ojos llenos de orgullo y un toque de tristeza. «Mi querida, tienes un gran corazón y una mente brillante. Sé que lograrás cumplir tus sueños». Amalia, una mujer de 45 años con piel morena y cabello corto y canoso, observaba a su hija con una mezcla de alegría y preocupación. A pesar de las dificultades de la vida, siempre se había esforzado por ser una madre presente y cariñosa. Recordaba las noches en que, después de un largo día de trabajo, se sentaba con Elisa para conversar sobre el día, contar historias y dar consejos. «Recuerda, Elisa, que la vida puede ser dura, pero siempre encontrarás fuerzas dentro de ti para superar cualquier obstáculo», dijo Amalia apretando la mano de su hija. Elisa asintió, sintiendo el consuelo de las palabras de su madre. Las mañanas en el porche eran momentos preciosos para ellas. Allí, entre risas y conversaciones, fortalecían un vínculo que parecía inquebrantable. Elisa admiraba la fuerza y la determinación de su madre, quien nunca se había dejado vencer por las adversidades. Amalia, por su parte, veía en Elisa a una joven valiente y llena de potencial, capaz de alcanzar cualquier cosa que deseara. «Mamá, a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte», confesó Elisa mirando al horizonte. Amalia respondió con firmeza y ternura. «Eres más fuerte de lo que imaginas, mi hija, y siempre estaré aquí para apoyarte». La simplicidad de la comida no disminuía la importancia de ese momento. Para Elisa, esos minutos al lado de su madre eran más valiosos que cualquier banquete lujoso. Amalia compartía historias de su propia juventud, de las batallas que había enfrentado y de las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. «Cuando tenía tu edad también tenía grandes sueños», dijo Amalia riendo suavemente. «La vida no siempre salió como planeé, pero cada desafío me hizo más fuerte». Elisa escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran perlas de sabiduría. Los sueños de Elisa eran grandes, y Amalia se aseguraba de incentivarla a perseguirlos. «Siempre debes seguir tu corazón, Elisa. Nunca dejes que el miedo te impida intentarlo», dijo Amalia mientras recogía los platos vacíos. Elisa sonrió, sintiéndose inspirada por las palabras de su madre. «Lo prometo, mamá, haré todo lo posible para hacerte sentir orgullosa de mí», respondió ella decidida. Amalia abrazó a su hija sintiendo una oleada de emoción. «Ya estoy orgullosa de ti, mi querida, siempre lo estaré». El sol ya comenzaba a subir en el cielo, y la brisa suave de la mañana hacía el momento aún más agradable. Las risas de Elisa y Amalia resonaban en el porche, creando una sinfonía de alegría y amor. Sabían que, independientemente de lo que el futuro les deparara, siempre se tendrían la una a la otra. «Sabes, mamá, creo que mi mayor sueño es verte feliz», dijo Elisa con sinceridad. Amalia sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Y mi mayor sueño es verte realizar todos tus deseos, mi hija. Juntas somos invencibles». Elisa siempre había tenido una curiosidad insaciable sobre el mundo que la rodeaba. Observaba todo con atención, absorbiendo detalles que otras personas quizás ignoraban. Era una joven sencilla y poseía una belleza natural. Desde pequeña, Elisa había mostrado una sed de conocimiento y un deseo inquebrantable de entender cómo funcionaba todo. «Mamá, ¿por qué el cielo es azul?», solía preguntar, siempre buscando respuestas para las preguntas que surgían en su mente. Amalia siempre respondía con paciencia, alentando a su hija a nunca dejar de preguntar. A pesar de su juventud, Elisa había demostrado ser resiliente ante las adversidades. Crecer en una granja en el área rural, en un entorno sencillo y con pocos recursos,
le había enseñado a ser adaptable y a encontrar soluciones creativas para los problemas que surgían. Se enorgullecía de ser capaz de ayudar a su madre en las tareas diarias y siempre buscaba maneras de hacer la vida un poco más fácil para ambas. «Mamá, logré arreglar el grifo de la cocina», decía, con una sonrisa de satisfacción. Amalia siempre elogiaba a su hija, reforzando su confianza y alentando su espíritu independiente. Elisa sabía que con esfuerzo y determinación podía superar cualquier obstáculo. Elisa tenía un espíritu aventurero que la llevaba a explorar cada rincón de la granja donde vivían. Le encantaba trepar a los árboles, correr por los campos y descubrir nuevos caminos. Sus días estaban llenos de pequeñas aventuras que alimentaban su alma inquieta. «Mamá, hoy encontré un nido de pájaros», contaba, emocionada con sus descubrimientos. Amalia siempre escuchaba con interés, alentando a su hija a seguir su corazón y a continuar explorando el mundo. Estas aventuras diarias fortalecían el vínculo entre madre e hija, creando recuerdos preciosos que Elisa guardaría para siempre. La mente aguda de Elisa la ayudaba a enfrentar las adversidades de la vida. Tenía facilidad para aprender nuevas habilidades y resolver problemas complejos. Siempre buscaba entender el porqué de las cosas y encontraba soluciones prácticas para los desafíos que surgían. «Mamá, creo que si cambiamos la posición de los muebles, la casa parecerá más grande», sugería, siempre con ideas creativas. Amalia valoraba estas sugerencias, reconociendo la inteligencia y la perspicacia de su hija. Elisa se sentía orgullosa de poder contribuir a mejorar sus vidas y su mente activa siempre estaba buscando nuevas formas de hacerlo. Elisa también demostraba una valentía impresionante para su edad. No se dejaba intimidar fácilmente y enfrentaba los desafíos con determinación. Cuando encontraba dificultades, su primera reacción era buscar una manera de superarlas en lugar de rendirse. «Mamá, podemos resolver esto juntas», decía, siempre lista para apoyar a su madre y encontrar una solución. Amalia admiraba esa cualidad en su hija, sabiendo que esa valentía sería esencial para el futuro de Elisa. La determinación y la fuerza de Elisa eran evidentes en cada acción, mostrando que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. La personalidad de Elisa era una combinación de curiosidad, resiliencia, espíritu aventurero, inteligencia y valentía. Estas cualidades la convertían en una joven excepcional, capaz de superar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. Su relación con Amalia, basada en amor y apoyo mutuo, reforzaba estas cualidades y ayudaba a moldear a la persona que Elisa estaba convirtiéndose. «Mamá, quiero hacer la diferencia en el mundo», decía, con un brillo en los ojos. Amalia siempre respondía con una sonrisa. «Ya lo estás haciendo, mi querida, y sé que lograrás cumplir todos tus sueños». Elisa se sentía fortalecida por estas palabras, lista para enfrentar el futuro con confianza y determinación. Amalia había comenzado a preparar la cena en cuanto llegó a casa del trabajo. Con sus 45 años, mostraba en cada gesto la fuerza y resistencia que la vida le había enseñado. Mientras cortaba las verduras, sus pensamientos siempre regresaban a Elisa, su querida hija. «Elisa, ¿qué estarás haciendo ahora?», murmuraba Amalia, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y amor. Sabía que cada decisión que tomaba estaba guiada por la intención de asegurar un futuro mejor para su hija, incluso si eso significaba grandes sacrificios para ella misma. Trabajando como empleada doméstica, Amalia había aprendido a luchar con uñas y dientes para proteger a su familia. Las manos callosas y el cabello corto y canoso eran testigos de una vida de luchas y dificultades, pero nada de eso importaba cuando se trataba de Elisa. «Mi hija, te mereces el mundo», decía Amalia para sí misma, mientras removía la sopa en la estufa. Recordaba las innumerables veces que había pasado noches en vela, preocupada por el futuro, pero siempre encontraba fuerzas en el amor incondicional que sentía por Elisa. La determinación de Amalia era evidente en cada aspecto de su vida. Nunca se había dejado abatir por las adversidades y siempre encontraba una manera de seguir adelante. «Tengo que hacer esto por ella», pensaba mientras arreglaba la mesa para la cena. Cada plato que colocaba sobre la mesa era una promesa silenciosa de que lucharía hasta el final por un futuro mejor para Elisa.
Su corazón, aunque marcado por tantas batallas, seguía lleno de esperanza y fe en la capacidad de su hija. Amalia también poseía una sabiduría adquirida a través de los años de lucha y sacrificio. Sabía que la vida no era fácil, pero creía que cada dificultad enfrentada era una lección a ser aprendida. «Elisa, algún día lo entenderás», susurraba mientras lavaba los platos, reflexionando sobre las lecciones que la vida le había enseñado. Cada consejo dado a su hija estaba cargado de experiencias vividas, y Amalia esperaba que Elisa pudiera usar esa sabiduría para enfrentar sus propios desafíos. El inmenso amor que Amalia sentía por Elisa guiaba todas sus acciones. Incluso cuando estaba exhausta, encontraba energía para cuidar de su hija y asegurarse de que no le faltara nada. «Todo esto es por ti, mi hija», decía, mientras doblaba la ropa limpia. Sabía que Elisa tenía el potencial para lograr grandes cosas y su mayor deseo era ver a su hija cumplir sus sueños. Amalia creía que con amor y apoyo, Elisa podría superar cualquier obstáculo. Mientras terminaba de preparar la cena, Amalia pensaba en el futuro que deseaba para Elisa. «Quiero que tengas una vida mejor sin las dificultades que yo enfrenté», reflexionaba con una sonrisa triste. Cada decisión que tomaba era un paso hacia ese objetivo. Amalia sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a tomar una decisión que cambiaría la vida de su hija. Tenía sus razones, razones que no podía revelar, y la decisión que tomó fue planeada cuidadosamente. Amalia se sentó a la mesa con Elisa, sosteniendo sus manos con firmeza, pero sus ojos traicionaban la seriedad de la situación. Comenzó la conversación con un tono calmado, pero había una tensión palpable en sus palabras. «Elisa, mi querida, necesitamos hablar sobre algo importante», dijo, su voz llena de emoción. Elisa, con sus grandes ojos castaños fijos en los de su madre, sabía que algo significativo estaba por venir. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, tratando de ocultar la ansiedad que sentía en el pecho. Amalia respiró hondo antes de continuar. «Sabes que siempre he querido lo mejor para ti, ¿verdad?», comenzó, apretando las manos de su hija un poco más fuerte. Elisa asintió, sintiendo el calor de las manos de su madre. «Sí, mamá, lo sé, pero ¿qué está pasando?». La preocupación estaba escrita en el joven rostro de Elisa. Amalia sabía que la decisión que había tomado sería difícil de entender, pero creía que era la única manera de garantizar la seguridad de su hija. «Es hora de que aprendas a defenderte y a mantenerte por ti misma», dijo Amalia, con una determinación que resonaba en sus palabras. Elisa parpadeó, sorprendida y confundida. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?». «No entiendo». La joven sintió un nudo formarse en su estómago mientras intentaba procesar lo que su madre estaba diciendo. Amalia, manteniendo el tono serio, explicó de la mejor manera posible sin revelar demasiado. «Vas a tener que vivir sola por un tiempo. No puedo explicártelo todo ahora, pero confía en mí. Es por tu propio bien», dijo, intentando calmar el torbellino de emociones que veía en los ojos de Elisa. «¿Sola? ¿Pero dónde voy a vivir? ¿Y por qué ahora?», preguntó Elisa, su voz temblorosa con una mezcla de miedo y confusión. La decisión pesaba en el corazón de Amalia, pero sabía que no podía echarse atrás. «Sé que esto es difícil de entender, pero necesito que confíes en mí», insistió Amalia, tratando de transmitir seguridad a través de sus palabras. «Eres fuerte y capaz. Te he preparado para ser independiente. Ahora es el momento de que uses todo lo que has aprendido», agregó, intentando calmar los temores de Elisa. La joven intentó encontrar algún consuelo en las palabras de su madre, pero la incertidumbre la dejaba inquieta. «Confío en ti, mamá. Solo tengo miedo», admitió, dejando traslucir su vulnerabilidad. Amalia miró a su hija con ternura, sabiendo que esta sería una de las decisiones más difíciles que había tomado. «Yo también tengo miedo, Elisa, pero sé que lo lograrás. Tienes un espíritu fuerte y una mente brillante», dijo, tratando de animar a su hija. Elisa contuvo las lágrimas, intentando ser valiente ante su madre. «Si tú crees que es lo mejor, entonces lo haré», dijo, con una determinación que reflejaba la de su madre. Amalia sintió una ola de orgullo y tristeza al mismo tiempo. «Eres una joven increíble, Elisa. Siempre estaré contigo, aunque no esté a tu lado físicamente», prometió Amalia, dejando claro que esa separación era solo física, no emocional.
Terminaron la conversación con un abrazo apretado, cada una tratando de encontrar fuerzas en la otra. Elisa sabía que, aunque estaba asustada, confiaba plenamente en la sabiduría de su madre. Amalia, por su parte, sentía que estaba tomando la decisión correcta, aunque fuera dolorosa. «Superaremos esto juntas de alguna manera», dijo Elisa, más para convencerse a sí misma que por otra cosa. Amalia solo asintió, prometiéndose en silencio que haría todo lo posible para proteger a su hija, sin importar las circunstancias. La decisión estaba tomada y ambas estaban a punto de enfrentar una nueva realidad. Amalia se despertó temprano, antes del amanecer, con un peso en el corazón que parecía aplastarla. Sabía que había llegado el día de llevar a Elisa al bosque y esa decisión la había atormentado durante noches sin dormir. La casa estaba silenciosa mientras preparaba una pequeña mochila para su hija, llenándola con lo esencial. Elisa, aún somnolienta, observaba a su madre en silencio, sintiendo la tensión en el aire. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó, su suave voz rompiendo el silencio. Amalia solo sonrió tristemente, asintiendo. «Sí, mi querida. Hoy es un día importante. Vamos, tenemos que irnos». Salieron de casa mientras la niebla matutina aún envolvía los árboles, creando un escenario casi mágico. Amalia y Elisa caminaban en silencio, el sonido de sus pasos amortiguado por la tierra húmeda. Cada paso parecía un esfuerzo monumental para Amalia, que luchaba contra el dolor de tener que separarse de su hija. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Elisa, tratando de entender lo que estaba pasando. Amalia dudó antes de responder, su voz quebrada por la emoción. «Lo verás pronto, querida. Solo confía en mí», dijo, apretando la mano de su hija. Estaban en el camino y el claro en el bosque finalmente apareció ante ellas, un espacio tranquilo rodeado de árboles altos. Amalia se detuvo, volviéndose para mirar a Elisa a los ojos. «Elisa, aquí es donde te quedarás por un tiempo. Vas a vivir con los animales en el bosque», dijo ella con la voz temblorosa. Elisa miró a su alrededor, confusa y asustada. «Pero mamá, ¿por qué aquí? ¿Y tú no te quedarás conmigo? ¿Y los animales?». La joven sintió una ola de pánico formarse dentro de ella. Amalia respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Necesitas ser fuerte, aprender a sobrevivir sola. Los animales te harán compañía. Es por tu propio bien», explicó, conteniendo las lágrimas. El momento de la despedida se acercaba, y Amalia abrazó a Elisa con fuerza, como si nunca quisiera dejarla ir. «Te amo, Elisa, nunca lo olvides», dijo Amalia con la voz sofocada por la emoción. Elisa se aferró a su madre, sintiendo el miedo y la inseguridad crecer dentro de ella. «Yo también te amo, mamá. Por favor, no me dejes», imploró, con las lágrimas corriendo por su rostro. Amalia cerró los ojos, dejando escapar una lágrima. «Siempre estaré contigo, mi querida. Sé fuerte», murmuró, soltándose del abrazo con dificultad. Elisa observó a su madre alejarse, el corazón apretado por el vacío creciente en su pecho. La figura de Amalia desapareció lentamente en la niebla, cada paso ecoando la dolorosa separación. «Mamá», llamó Elisa con la voz llena de desesperación. Pero Amalia continuó caminando, luchando contra el deseo de volver y abrazar a su hija una vez más. «Vas a estar bien, Elisa. Yo creo en ti», dijo más para sí misma que para su hija. Elisa quedó allí, en el claro, sintiéndose pequeña e indefensa, con la realidad de la soledad empezando a instalarse. El claro, antes solo un lugar en el bosque, ahora parecía un vasto mundo de incertidumbres para Elisa. Se sentó en el suelo sosteniendo la pequeña mochila que su madre había preparado, intentando encontrar fuerzas en las palabras de Amalia. «Puedo hacer esto. Mamá cree en mí, así que yo también debo creer», se dijo Elisa, tratando de contener el miedo. La soledad era abrumadora, pero Elisa sabía que necesitaba ser fuerte, como su madre siempre le había enseñado. Cada momento en el claro sería una prueba de su valentía y determinación, y Elisa se prometió a sí misma que no fallaría. Elisa comenzó a enfrentar los desafíos del bosque con determinación, recordando las palabras de aliento de su madre. Observaba a los animales a su alrededor, tratando de aprender sus hábitos y comportamientos. «Si entiendo cómo viven, puedo descubrir cómo sobrevivir aquí», pensó, siguiendo a una ardilla hasta un pequeño arroyo.
El agua cristalina del arroyo fue un descubrimiento bienvenido, y Elisa sintió alivio al saber que tendría una fuente de agua cercana. «Mamá, encontré agua», dijo en voz alta, imaginando que Amalia estaría orgullosa de ella. Cada día Elisa se esforzaba por adaptarse más a la vida en el bosque. Usando ramas y hojas, construyó un refugio rudimentario que ofrecía algo de protección contra los elementos. «Esto me mantendrá seca durante la lluvia», reflexionó, mientras ajustaba la cubierta de hojas sobre su cabeza. Elisa sintió un orgullo silencioso al ver su progreso. «Mamá, estoy haciendo lo mejor que puedo», murmuró mientras se acomodaba en el refugio improvisado. Las noches eran largas y solitarias, pero Elisa sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por ella misma, sino también por su madre. Elisa aprendió a cazar pequeños animales y a recolectar frutas para alimentarse. Observando a los pájaros y ardillas, desarrolló técnicas para capturarlos sin lastimarse. «Hoy atrapé un conejo, mamá», dijo, hablando sola para combatir la soledad. Cada pequeña victoria aumentaba su confianza, pero también traía una creciente nostalgia por Amalia. «Me gustaría que estuvieras aquí para ver esto», pensó mientras preparaba la carne sobre una fogata. Las noches, iluminadas solo por el resplandor de la fogata, eran cuando la soledad pesaba más. A pesar de su fuerza y determinación, Elisa comenzó a sentir el peso de la soledad cada vez más. El silencio del bosque, que antes parecía tranquilizador, ahora parecía opresivo. «Te extraño tanto, mamá», dijo mirando al cielo estrellado. Los recuerdos de los momentos compartidos con Amalia volvían con fuerza, llenando su corazón de añoranza. «¿Estás bien? Me gustaría poder hablar contigo», murmuró mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. La soledad era una nueva adversidad que necesitaba aprender a enfrentar. Cada día que pasaba, Elisa intentaba encontrar nuevas formas de mantenerse ocupada y evitar ser consumida por la soledad. Exploraba áreas más distantes del bosque, buscando nuevos recursos y aprendiendo más sobre el entorno que la rodeaba. «Hoy encontré más frutas, mamá, y también vi un ciervo a lo lejos», decía para sí misma, tratando de mantener el ánimo. La conexión con la naturaleza ayudaba a distraerse, pero la ausencia de su madre seguía siendo una sombra constante. «Estoy tratando de ser fuerte, como me enseñaste», pensaba, sintiéndose determinada a no rendirse. El tiempo en el bosque había enseñado a Elisa lecciones valiosas sobre resiliencia y autosuficiencia. Cada desafío enfrentado y superado reforzaba la confianza en sus habilidades. «Sé que puedo hacer esto, mamá, seguiré intentándolo», se prometía a sí misma. Una noche, Elisa se sentó al lado de la fogata, el calor de las llamas calentando su cuerpo mientras miraba al cielo estrellado. Las estrellas brillaban intensamente, pero la belleza de la noche no lograba alejar la soledad abrumadora que sentía. «Mamá, ¿dónde estás ahora?», murmuraba, dejando escapar un suspiro profundo. Los días en el bosque habían sido una lección de resiliencia, pero la ausencia de su madre se había vuelto insoportable. Cada estrella parecía una promesa distante de un reencuentro que deseaba desesperadamente. «No puedo seguir aquí sola», pensaba, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. Los pensamientos de Elisa volvían constantemente hacia Amalia, y la añoranza se había transformado en un dolor agudo que no podía ignorar. «Hice todo lo que me enseñaste, mamá. Aprendí a sobrevivir aquí, pero eso no es suficiente», decía en voz alta, como si las palabras pudieran alcanzar a su madre. El claro, que antes había sido un lugar de aprendizaje y desafío, ahora parecía un espacio vacío que solo amplificaba su sentimiento de abandono. «Necesito volver a casa, necesito verte», decidía Elisa, sintiendo una firme determinación crecer dentro de ella. Sabía que el viaje de regreso sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Con el corazón pesado pero determinado, Elisa apagó la fogata viendo cómo las últimas brasas se extinguían lentamente. «Encontraré el camino de regreso a ti, mamá», prometió, impulsada por la necesidad de comprender por qué su madre la había dejado allí. Se levantó, tomando la pequeña mochila que su madre había preparado, ahora llena de las provisiones que había conseguido en el bosque. Cada paso que había dado desde entonces había sido una prueba de su valentía y resiliencia, y ahora esos mismos pasos la llevarían de regreso a casa.
Ya no soy la misma niña que dejaste aquí, pensó, sintiéndose más fuerte, pero también vulnerable. Elisa comenzó su largo camino de regreso, cada paso imbuido de esperanza y determinación. El bosque, que antes le había parecido un lugar amenazante, ahora era un camino familiar que necesitaba recorrer para reencontrarse con su madre. «Mamá, estoy volviendo a ti, espérame», decía, su voz resonando suavemente entre los árboles. El viaje era solitario, pero la presencia de Amalia en sus pensamientos le daba fuerzas para continuar. Seguía los signos naturales, recordando cada detalle que había observado durante los días de supervivencia. «He aprendido mucho aquí, pero ahora te necesito», reflexionaba con pasos firmes y decididos. Durante la caminata, Elisa pensó en todo lo que había aprendido y en las habilidades que había desarrollado en el bosque. Con cada desafío superado sentía orgullo por su capacidad de adaptación y supervivencia. «Me preparaste bien, mamá, pero nada reemplaza tu amor y tu presencia», murmuró, el sonido de su voz brindándole algún consuelo. Recordaba los consejos de Amalia, de cómo su madre siempre la había alentado a ser fuerte e independiente. «Soy fuerte, pero también te necesito», reflexionó, sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. La añoranza era un compañero constante, pero también una fuente de motivación. Mientras avanzaba la noche, Elisa seguía adelante, decidida a encontrar el camino de regreso a casa. El cielo estrellado era su compañía, y cada estrella parecía guiarla en la dirección correcta. «Te extraño, mamá. Necesito entender por qué me dejaste aquí», dijo, con la voz llena de emoción. El camino era largo y lleno de incertidumbres, pero la determinación de Elisa la mantenía en movimiento. Sabía que la jornada no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. «Estoy volviendo, y nada me detendrá», pensó, con una nueva llama de esperanza y coraje encendida dentro de ella. Cuando Elisa finalmente llegó a casa, entró con cautela, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. La puerta chirrió mientras la empujaba lentamente y sus ojos se ajustaron a la penumbra del interior. Lo que vio la hizo detenerse instantáneamente. En el medio de la sala, su madre, Amalia, estaba arrodillada en el suelo y llorando. Las lágrimas corrían por el rostro de Amalia y el sonido de los sollozos resonaba en la casa silenciosa. «Mamá», llamó Elisa con la voz temblorosa y llena de preocupación. Amalia levantó la cabeza abruptamente, con los ojos rojos e hinchados, y abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atrapadas. Elisa corrió hacia su madre, arrodillándose a su lado y sosteniendo sus manos temblorosas. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué estás llorando?», preguntó con la voz llena de desesperación. Amalia respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para explicar. «Lo siento mucho, hija mía, hice esto para protegerte», comenzó, con la voz fallando a cada palabra. «¿Protegerme de quién, mamá?», insistió Elisa, con sus grandes ojos castaños fijos en su madre, buscando respuestas. Amalia tragó saliva, señalando hacia la sombra de un hombre atado en la esquina de la sala. «De él», dijo, su voz apenas un susurro. Elisa miró en la dirección indicada y vio a un hombre herido y atado. Su corazón casi se detuvo al reconocer el rostro envejecido y amenazador que miraba a ella y a su madre. «¿Quién es él?», preguntó Elisa con la voz temblorosa, delatando su nerviosismo y ansiedad por la respuesta. Amalia apretó la mano de su hija, con lágrimas nuevamente corriendo por su rostro. «Él es tu padre, Lorenzo, un hombre peligroso y abusivo. Te dejé en el bosque para protegerte de él. Ha vuelto para perseguirnos», confesó, con la voz cargada de dolor y arrepentimiento. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras las palabras de su madre se asentaban en su mente. Amalia, viendo el choque de su hija, habló. «Cuando él apareció aquí, intenté hablar con él, pero se puso violento. En un momento de desesperación, tomé un objeto pesado y le golpeé en la cabeza. Se desmayó y aproveché para atarlo con las cuerdas. Fue la única manera que encontré para mantenerlo bajo control», explicó Amalia con la voz embargada por la emoción. Lorenzo, a pesar de estar atado y herido, logró mantener una mirada amenazadora. «Ella no te contó la verdad, ¿verdad?», se burló con la voz ronca y sarcástica. Elisa sintió una oleada de ira y confusión. «¡Cállate!», gritó volviéndose hacia su madre.
Mamá, ¿por qué no me contaste antes? ¿Por qué no me dijiste nada sobre él? Amalia sollozó, tratando de contener las lágrimas. Tenía miedo, Elisa. Él amenazó con hacerte daño, me mandó mensajes diciendo que volvería para llevarte. No sabía qué hacer, explicó, con la voz temblando de emoción. Elisa sintió un torbellino de sentimientos dentro de sí. Miedo, ira, tristeza y sobre todo la necesidad de proteger a su madre. Elisa respiró hondo, tratando de procesar las revelaciones. Siempre me dijiste que él se había ido, que nos había abandonado, pero la verdad es que huiste de él, ¿no es así?, preguntó con los ojos fijos en los de Amalia. La madre asintió, sollozando. Sí, Elisa, hice eso para protegerte. No podía permitir que él te hiciera daño también. Pensé que era la única manera de mantenernos seguras, confesó, con la voz llena de remordimiento. Elisa sintió una nueva oleada de emoción. La comprensión comenzaba a formarse en medio de la confusión. Entiendo, mamá. Hiciste lo que pensaste que era mejor, dijo, tratando de consolar a su madre y a sí misma. Amalia, aún llorando, parecía una sombra de sí misma, consumida por la culpa y el miedo. Hice lo que pensé que era mejor para ti. Te dejé en el bosque porque sabía que allí estarías segura. Nunca quise hacerte daño, hija mía. Por favor, perdóname, imploró, con los ojos suplicantes fijos en los de Elisa. Elisa, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre, sintiendo el dolor y el amor mezclados en uno solo. Te perdono, mamá. Sé que hiciste lo que pensaste que era mejor, dijo, con una voz suave y reconfortante. El momento fue interrumpido por Lorenzo, que se movió y trató de soltarse de las cuerdas. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?, dijo con una sonrisa cruel. Elisa se levantó, colocándose entre su madre y Lorenzo, sintiendo una nueva fuerza dentro de sí. No voy a dejar que lastimes a mi madre, declaró con firmeza. Perdiste, Lorenzo. Nunca más viviremos con miedo de ti. Amalia, aún arrodillada, miró a su hija con admiración y orgullo. Eres tan valiente, Elisa, sabía que serías fuerte, susurró, sintiendo que finalmente la oscuridad del pasado comenzaba a desaparecer ante la luz del valor de su hija. Lorenzo, en su juventud, había sido un hombre de apariencia carismática y prometedora. Cuando Amalia lo conoció, parecía el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado. Sus ojos oscuros brillaban con ambición y su sonrisa fácil había conquistado rápidamente la confianza de Amalia. «Eres todo lo que siempre he querido», solía decir, sosteniendo su mano con una firmeza que en ese entonces parecía protectora. Amalia, encantada por el encanto de Lorenzo, creía que había encontrado al compañero perfecto para construir una familia. Al principio su relación estuvo llena de promesas y sueños compartidos. Lorenzo prometía un futuro brillante, lleno de prosperidad y amor. Trabajaba duro y parecía dedicado a construir una vida mejor para ambos. «Vamos a conquistar el mundo juntos», había dicho una vez, mientras ambos observaban las estrellas. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Lorenzo comenzó a mostrar un lado más oscuro. Pequeñas señales de posesividad emergieron, disfrazadas de excesivo cuidado. «No quiero que salgas sola, es peligroso», decía, con una preocupación que en realidad enmascaraba su deseo de control. Amalia comenzó a notar el cambio gradual en Lorenzo. Lo que antes era encanto y atención se había convertido en control y celos enfermizos. «¿Por qué estás hablando con él? Tú me perteneces», gritó una vez durante una fiesta, cuando Amalia solo conversaba con un antiguo compañero de escuela. Los momentos de cariño fueron reemplazados por explosiones de ira y acusaciones infundadas. Amalia sentía el amor transformarse en miedo, pero creía que podía ayudar a Lorenzo a cambiar. «Solo está pasando por una fase difícil», pensaba, tratando de justificar el comportamiento cada vez más errático de Lorenzo. La violencia física no tardó en aparecer. Una noche, después de una acalorada discusión, Lorenzo levantó la mano contra Amalia por primera vez. El choque y el dolor físico fueron menores que el dolor emocional de ver al hombre que amaba transformarse en un monstruo. «No quería hacer esto. Tú me hiciste hacerlo», dijo él, culpando a Amalia por su propia violencia. La excusa se volvió un patrón, y Amalia se encontraba cada vez más atrapada en el ciclo de abuso. Cuando quedó embarazada de Elisa, supo que algo debía cambiar.
No puedo dejar que mi hija crezca en este ambiente, se dijo a sí misma con determinación. La decisión de huir no fue fácil, pero se volvió inevitable. Lorenzo se volvió más violento y sus amenazas más graves. «Si me dejas, te encontraré y acabaré con las dos», dijo con los ojos llenos de una fría ira. Amalia pasó meses planeando la huida, ahorrando dinero y esperando el momento adecuado. Cuando finalmente huyó con Elisa, el alivio se mezcló con un miedo constante a ser encontrada. «Ahora estás segura, mi querida», dijo a Elisa mientras la sostenía en sus brazos. Cada día desde la huida fue una lucha para mantenerse fuera del alcance de Lorenzo. Lorenzo, por otro lado, nunca aceptó la fuga de Amalia. Su orgullo herido y su deseo de control lo impulsaron a cazar a su familia sin descanso. Usó todos los recursos a su disposición para rastrearlas, alimentado por el odio y la obsesión. «No puede escapar de mí, nadie escapa de Lorenzo», dijo a sus amigos con su voz goteando veneno. Cuando finalmente las encontró, juró venganza. Amalia y Elisa vivieron años de constante huida y miedo, siempre un paso adelante de Lorenzo, hasta que finalmente las alcanzó, llevando al momento crítico que ahora enfrentaban. Elisa, sintiendo la fuerza y el coraje que adquirió en el bosque, enfrentó a Lorenzo con determinación. Estaba atado y herido, pero aún mantenía una mirada amenazadora que parecía atravesar su alma. «¿Por qué volviste, Lorenzo? ¿Qué pretendes hacer?», preguntó ella con voz firme pero cargada de ira contenida. Lorenzo rió, una risa cruel que resonó en la sala a pesar de su situación precaria. «¿Crees que estas cuerdas pueden detenerme? Vine a buscar lo que es mío, y tú, niña, aprenderás a no meterte en los asuntos de los adultos», respondió él, con un tono que mezclaba desdén y amenaza. Esas palabras inflaron la ira de Elisa, pero también la fortalecieron. «Ya no soy una niña, Lorenzo, y no te tengo miedo», declaró, dando un paso adelante. Amalia, aún en el suelo, miraba a su hija con una mezcla de preocupación y orgullo. «Elisa, por favor, ten cuidado», murmuró con la voz cargada de aprensión. Elisa se volvió brevemente hacia su madre tratando de ofrecer una mirada reconfortante. «Está bien, mamá, sé lo que estoy haciendo», afirmó volviendo su mirada a Lorenzo, que la observaba con los ojos entrecerrados. Lorenzo, al darse cuenta de que sus amenazas no surtían el efecto deseado, intentó una táctica diferente. «No sabes de lo que estás hablando, niña. Tu madre siempre fue débil y estás siguiendo sus pasos. Si supieras lo que es mejor para ti, me soltarías ahora mismo y olvidarías esta tontería», dijo, tratando de mantener el control de la situación. Elisa sintió que la ira volvía a crecer dentro de ella, pero mantuvo la calma. «Mi madre no es débil. Tuvo el valor de huir de ti para protegerme, y ahora es mi turno de protegerla», replicó, con voz firme y decidida. Lorenzo intentó liberarse de las cuerdas, pero el dolor de sus heridas lo impedía. «No entiendes nada, niña. Soy tu padre y debes respetarme», vociferó, con la voz llena de ira. Amalia, aún tratando de controlar su respiración después del enfrentamiento con Lorenzo, miró a Elisa con una expresión seria. «Elisa, necesitamos hablar, vamos al cuarto», pidió, con voz baja pero urgente. Elisa asintió, percibiendo la gravedad en el tono de su madre. Caminaron juntas hasta el cuarto, donde Amalia se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas apretando la foto de la familia que siempre guardaba como un tesoro. Elisa se sentó a su lado, sosteniendo sus manos con firmeza, alentándola a hablar. Amalia sabía que era hora de abrir su corazón y revelar todos los horrores que había vivido con Lorenzo. «Elisa, necesito contarte todo. No puedo seguir ocultando la verdad», comenzó con la voz cargada de emoción. Elisa asintió con una mirada de determinación y cariño. «Estoy aquí, mamá, puedes contarme todo», dijo apretando la mano de su madre. Amalia respiró hondo, sintiendo el peso de los años de sufrimiento. Lorenzo era diferente al principio. Parecía un hombre bueno, carismático y lleno de promesas. Pero pronto comenzó a cambiar. Comenzó con palabras llenas de dolor. Se volvió posesivo, controlando cada aspecto de mi vida. Al principio pensé que era solo preocupación, pero pronto quedó claro que era algo más oscuro. Continuó recordando las primeras señales de abuso. Elisa escuchaba atentamente, tratando de absorber cada detalle de la dolorosa historia de su madre.
Recuerdo que me dijiste que él se había ido. Nunca imaginé que la verdad fuera tan terrible, dijo Elisa con la voz llena de empatía. Amalia habló sobre las primeras agresiones, las explosiones de ira que parecían surgir de la nada. Empezó a golpearme, a humillarme, me sentía atrapada, sin salida. Cada día era una batalla por sobrevivir, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando quedé embarazada de ti, supe que no podía quedarme más. Amenazó con matarnos si intentaba escapar, dijo, con la voz temblorosa al recordar las amenazas. Elisa sintió una oleada de ira y tristeza, pero se mantuvo fuerte para apoyar a su madre. Fuiste muy valiente, mamá. No puedo imaginar cuánto sufriste, murmuró, tratando de ofrecer consuelo. Amalia continuó explicando la decisión de huir. Reuní coraje y dinero durante meses, esperando el momento adecuado. Cuando finalmente huí contigo, sentí alivio, pero también un miedo constante de que él nos encontrara, dijo, con la voz cargada de miedo y esperanza. Nunca dejé de mirar por encima del hombro, esperando que Lorenzo apareciera en cualquier momento, revelando el terror que siempre la acompañó. Elisa sostuvo a su madre con más fuerza, sintiendo la profundidad del sufrimiento que Amalia había soportado. Hiciste lo que tenías que hacer para protegernos. Estoy muy agradecida por eso, dijo, tratando de reconfortar a su madre. Amalia entonces llegó al momento más difícil de su confesión. Cuando Lorenzo comenzó a mandar mensajes amenazando con regresar, supe que necesitábamos tomar medidas drásticas. Dejarte en el bosque fue la decisión más difícil de mi vida, pero pensé que sería la única manera de mantenerte a salvo, confesó, sintiendo el peso de la culpa. Nunca quise hacerte daño, Elisa. Hice esto porque no sabía qué más hacer, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Elisa, con el corazón apretado, abrazó a su madre sintiendo el dolor y el amor mezclados en uno solo. Lo entiendo, mamá. Sé que lo hiciste por mí, dijo, con una voz suave y reconfortante. Mientras Amalia continuaba hablando, detallando los años de miedo y huida, Elisa comenzó a entender la profundidad del sacrificio de su madre. Viviste con tanto miedo, pero siempre pusiste mi seguridad en primer lugar, dijo, sintiendo una nueva admiración por Amalia. Mamá, no te preocupes, Lorenzo ya no nos hará daño, afirmó con determinación. Elisa sintió una ola de ira y dolor atravesarla mientras escuchaba la confesión de su madre. Cada palabra de Amalia era un golpe en su corazón, pero también una llama que encendía su determinación. Se levantó y fue hasta la sala. Miró fijamente a Lorenzo, que permanecía atado y herido. Nunca más nos harás daño, Lorenzo. Ya no te tengo miedo, declaró con una voz firme que resonó por el cuarto. Amalia miró a su hija sorprendida y orgullosa de la fuerza que veía en ella. Elisa, ten cuidado, susurró, con la preocupación evidente en su tono. Lorenzo, incluso en su posición vulnerable, intentó intimidarla con su mirada amenazante. No sabes de lo que estás hablando, niña. Soy tu padre y merezco respeto, gruñó, tratando de liberarse de las cuerdas. Elisa dio un paso adelante, la determinación en sus ojos brillando intensamente. Perdiste el derecho a mi respeto cuando comenzaste a abusar de mi madre. Ya no somos tus víctimas, afirmó, con una voz cargada de una autoridad que él no pudo ignorar. Lorenzo abrió los ojos por un momento, sorprendido por la valentía de Elisa. Amalia sintió una mezcla de miedo y orgullo. Hija mía, eres tan valiente. Nunca imaginé que tendrías esta fuerza, pensó, con lágrimas brotando en sus ojos nuevamente. Elisa, percibiendo el impacto de sus palabras, continuó con más determinación. Vivimos con miedo de ti por demasiado tiempo, Lorenzo. Esto termina hoy. No permitiré que controles nuestras vidas ni un segundo más, dijo, cada palabra un golpe al ego de Lorenzo. Amalia sintió la esperanza crecer dentro de ella, creyendo que finalmente podrían liberarse del terror. Lorenzo, viendo que sus intentos de intimidar no funcionaban, cambió de táctica. ¿Crees que puedes simplemente expulsarme de tu vida? Soy parte de ti, niña. Nunca podrás deshacerte de mí, dijo, tratando de sembrar la duda en Elisa. Pero Elisa sacudió la cabeza, rechazando sus palabras. No eres parte de mí. Eres solo un hombre cruel que intentó destruir nuestra familia y no lo permitiremos, respondió con una convicción inquebrantable. Amalia, observando el intercambio, sintió una nueva oleada de fuerza proveniente de su hija. Elisa,
Sintiendo la fuerza de su madre y la determinación que brotaba de su propio corazón, miró a Lorenzo una última vez. «Ya no tienes poder sobre nosotras. Voy a proteger a mi madre, cueste lo que cueste», afirmó con una intensidad que Lorenzo no podía ignorar. Finalmente él bajó la cabeza, dándose cuenta de que había perdido. La fuerza de Elisa y la resiliencia de Amalia habían roto el control que él había ejercido durante tanto tiempo. «Se arrepentirán de esto», murmuró, pero las palabras sonaron vacías y sin convicción. Amalia, sintiendo la tensión disminuir, se levantó y abrazó a su hija con fuerza. «Lo lograste, Elisa, estamos libres», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Elisa, sintiendo el peso de las palabras de su madre, la abrazó de vuelta, sintiendo la paz que comenzaba a llenar su corazón. «Sí, mamá, estamos libres, y nada más nos hará daño», respondió, con la certeza de que, juntas, podían enfrentar cualquier cosa. Lorenzo, al darse cuenta de que sus amenazas y manipulaciones no estaban funcionando, decidió hacer un último intento desesperado de escapar. Con un movimiento rápido e inesperado, logró liberarse parcialmente de las cuerdas y se levantó de forma abrupta. «¿Creen que pueden detenerme para siempre?», gritó con los ojos llenos de furia y desesperación. Elisa, que estaba junto a su madre, reaccionó instintivamente. «Mamá, agárralo», exclamó corriendo hacia Lorenzo para impedir su fuga. Amalia, aunque asustada, no dudó. Con la fuerza que le quedaba, se lanzó sobre Lorenzo, intentando sujetarlo mientras Elisa buscaba algo para inmovilizarlo nuevamente. «No vas a escapar, Lorenzo, no esta vez», murmuró Amalia con la voz temblando por el esfuerzo. Lorenzo luchaba contra ambas, su ira dándole una fuerza renovada. «No tienen idea de lo que están haciendo», rugió, tratando de zafarse. Elisa, viendo la lucha desesperada de su madre, tomó una cuerda que estaba cerca y corrió para ayudar. Elisa, con una determinación feroz, logró pasar la cuerda por los brazos de Lorenzo, apretando con toda la fuerza que tenía. «Deja de luchar, Lorenzo, has perdido», dijo, con voz firme y resuelta. Amalia, respirando con dificultad, continuó sujetando a Lorenzo con las manos temblorosas pero firmes. «No vamos a dejar que nos hagas más daño», afirmó, mirando a los ojos de Lorenzo. Él se dio cuenta, finalmente, de que su fuerza no sería suficiente para derrotar el coraje y la unión de Amalia y Elisa. Sintiendo el desespero crecer, comenzó a desfallecer. Con Lorenzo finalmente inmovilizado, Elisa corrió hasta el teléfono y llamó a las autoridades. «Necesitamos ayuda inmediatamente, mi padre está aquí, es peligroso y trató de hacernos daño», dijo, con voz cargada de urgencia. Mientras esperaban la llegada de la policía, Elisa y Amalia mantuvieron a Lorenzo bajo control, con las manos aún sujetando firmemente las cuerdas que lo mantenían preso. El silencio en la sala era tenso, pero cargado de una nueva esperanza. «Todo estará bien, mamá. Ya vienen», dijo Elisa, tratando de calmar a su madre y a sí misma. Cuando las autoridades llegaron, la tensión en el aire parecía casi palpable. Los policías entraron en la casa, evaluando rápidamente la situación. «Él está allí y nos atacó», explicó Elisa, señalando a Lorenzo, que ahora estaba exhausto y derrotado en el suelo. Los policías rápidamente lo esposaron, asegurándose de que no pudiera causar más daño. «Hiciste lo correcto, señorita», dijo uno de los policías, mirando a Elisa con un semblante serio pero alentador. Amalia, finalmente sintiendo el peso del miedo comenzar a levantarse, agradeció a los policías con lágrimas en los ojos. «Gracias, muchas gracias», murmuró, abrazando a Elisa con fuerza. Con Lorenzo siendo llevado por las autoridades, la casa, que antes había sido un lugar de miedo y dolor, comenzaba a sentir un nuevo aire de libertad. Elisa y Amalia, todavía abrazadas, respiraron aliviadas, sintiendo la tensión disolverse lentamente. «Lo logramos, mamá, finalmente estamos libres de él», dijo Elisa, con la voz suave pero llena de emoción. Amalia, acariciando el cabello de su hija, sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, querida, lo logramos y ahora podemos comenzar a vivir de verdad», respondió, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Juntas miraron hacia el futuro con esperanza, sabiendo que finalmente podrían construir una vida sin miedo. Elisa y Amalia permanecieron abrazadas en el centro de la sala, mientras las autoridades se llevaban a Lorenzo.
La casa, que había sido escenario de tanto miedo y sufrimiento, comenzaba a transformarse en un refugio de esperanza y renovación. Elisa sintió las lágrimas rodar silenciosamente por su rostro, mezclándose con las de su madre. «Mamá, finalmente estamos libres», dijo, con la voz embargada por la emoción. Amalia apretó a su hija contra sí, sintiendo el calor y la seguridad del abrazo. «Sí, querida, lo logramos», respondió con la voz temblorosa pero llena de alivio. Amalia se apartó ligeramente de Elisa, sosteniendo su rostro entre las manos. «Elisa, necesito pedirte perdón por todo lo que te hice pasar, por dejarte en el bosque», comenzó, con la culpa evidente en cada palabra. Elisa, aún con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «Mamá, lo entiendo, hiciste lo que creías necesario para protegerme, te perdono», dijo con sinceridad. La comprensión y el perdón de Elisa aliviaron el peso que Amalia había llevado durante tanto tiempo. «Gracias, hija mía, te amo más que a nada», murmuró sintiéndose agradecida por la madurez y la comprensión de su hija. Elisa sonrió, sintiendo una conexión profunda con su madre. «Yo también te amo, mamá. Siempre te he amado», respondió, sosteniendo las manos de Amalia con firmeza. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero la decisión de enfrentarlo juntas les daba fuerza. «Vamos a reconstruir nuestras vidas un día a la vez, y lo haremos juntas», dijo Amalia con la voz cargada de determinación. Elisa asintió, sintiéndose más fuerte con la presencia de su madre a su lado. «Sí, juntas. Nada nos separará de nuevo», afirmó con convicción. Las dos se sentaron en el borde de la cama con un silencio cómodo llenando el espacio entre ellas. Elisa miró alrededor del cuarto, sintiendo que aquel era un nuevo comienzo. «Vamos a transformar esta casa en un verdadero hogar, donde no haya más miedo», sugirió sonriendo a Amalia. La madre asintió, sintiendo una ola de esperanza y renovación. «Sí, vamos a hacer eso. Un lugar de amor y seguridad donde finalmente podamos ser felices», dijo, acariciando la mano de Elisa. La promesa silenciosa entre ellas de cuidarse mutuamente era un fundamento sólido sobre el cual construir su futuro. Pasaron la noche conversando, compartiendo sueños y planes para el futuro. Elisa sintió que el tiempo en el bosque le había dado más que solo habilidades de supervivencia. Había fortalecido su espíritu y revelado la profundidad de su amor por su madre. «Mamá, sé que será difícil, pero estamos listas para enfrentar cualquier cosa», dijo con determinación. Amalia sonrió, sintiéndose fortalecida por las palabras de su hija. «Sí, Elisa, estamos listas. Y con nuestro amor podemos superar cualquier desafío», afirmó sintiéndose más confiada que nunca. Mientras avanzaba la noche, Elisa y Amalia se abrazaron nuevamente, sintiendo que habían ganado una batalla importante. El terror de Lorenzo era ahora un recuerdo, un pasado que ya no determinaría su futuro. Amalia y Elisa habían comenzado una nueva vida juntas, dejando el doloroso pasado atrás. Encontraron un pequeño hogar en una villa tranquila, lejos de los recuerdos oscuros y los peligros que antes las acechaban. «Mamá, este lugar es perfecto», dijo Elisa, con los ojos brillando de esperanza y entusiasmo. Amalia sonrió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Sí, querida, aquí podemos empezar de nuevo», respondió, sintiéndose agradecida por cada momento de paz que ahora podían compartir. Caminando lado a lado, Amalia y Elisa estaban listas para enfrentar cualquier desafío que el futuro les reservase. Sabían que la vida aún podría traer dificultades, pero ahora estaban equipadas con una fuerza inquebrantable y una unión que nada podría romper. «Mamá, contigo a mi lado, siento que podemos conquistar el mundo», dijo Elisa, sonriendo. Amalia miró a su hija con amor y determinación. «Y lo haremos, querida. Construiremos un futuro lleno de amor, esperanza y posibilidades», afirmó, mientras continuaban su caminata, listas para abrazar todas las oportunidades que el futuro les deparaba. Juntas sabían que podían superar cualquier obstáculo y encontrar la felicidad en cada nuevo día. Si te gustó esta historia, te pido que des un me gusta y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.